trabajamos con eso, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, lo pudieron leer un poquito más viejo del año pasado para que nosotros pudiéramos pensar sobre ese ejemplo que me pareció que estaba bueno. ¿Se acuerdan que hablamos de trabajar un poco lo que pasaba con el tema de la pandemia y demás? Para que ustedes pensaran y pudiéramos empezar a pensar qué efectos creíamos que iba a tener todo esto, ¿sí? Pueden hablar, mientras yo busco mis cosas y me acomodo de nuevo. Bueno, díganme, ¿lo pudieron leer? ¿Sí? ¿Leyeron o no? Sí, profe, listo. Sí, Ya está. sí Uno leímos. dijo que sí, no. Bueno, yo voy a hacer así. Yo voy a ir contándoles el ejemplo y ubicando algunos de los conceptos que tenemos que trabajar. Y ustedes me van a ir diciendo si lo entienden o no, ¿sí? Y me van parando. Acuérdense que estamos trabajando con el texto del glosario y con... Si me dicen que me escuchan bien ahí, no me pongo el auricular. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí se escucha, profe. Bárbaro, si no se me hace quilombo con el auricular. Si no me dicen y me pongo el auricular que se me escucha más de cerca. No, sí, está bien ahí. Bárbaro. Bueno, Profe, ¿sí? hay que leer ir repasando el link, el enlace, e ir viendo las referencias que tenemos en el glosario, identificando. Claro, si tienen las dos cosas juntas, mejor. Y si no, no importa, porque yo voy a ir puntuando cada partecita para que lo puedan anotar. Porque a veces les va a pasar como a mí, que no tengo la posibilidad de estar viendo las dos cosas al mismo momento, ¿sí? Ok. Pero ustedes, los que tienen el texto, lo tienen impreso o tienen la compu y el celu, me van parando cualquier cosa. Vamos a trabajar con el glosario y con el enlace que les dejé, que se llama De los chicos y las chicas somos responsables, ¿sí? Me parece que es un tema que estaba bueno y es bastante actual. Bueno, vamos con esto. Entonces les decía, busqué uno que sea del año pasado para dejarnos un margen de pensar cómo esto podría haber avanzado este año, ¿sí? Y que en el trabajo próximo que vamos a hacer, que después vamos a ir poniendo fecha y explicándolo, si a alguno le interesa este tema, pueda buscar específicamente sobre esto, ¿sí? Lo más importante cuando buscamos información para obtener un dato es que sepamos de dónde lo sacamos, cuál es la fuente, quién hace el estudio, la investigación, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta ahí, yo les anoté que es del organismo de derechos por las infancias, de los niños, las niñas y de los adolescentes, pero si ustedes se fijan, hay dos instituciones que contribuyen a ese aporte. Entonces tienen, por ejemplo, UNICEF, distintos ministerios, el Ministerio de Salud, ¿sí? Siempre es importante que tengamos el dato de dónde vamos a sacar la información para saber si esa información va a ser fidedigna, si es confiable o no. ¿Sí? ¿UNICEF también, profe? ¿Cómo? ¿UNICEF Sí, también? sí. Por eso les digo, abajo de todo dice los 12 organismos que trabajan. Si a alguno le interesa averiguar algo más sobre este tema para un futuro, se puede cotejar en esos organismos, si se siguió estudiando, si no se siguió estudiando, o qué resultados pueden haber tenido si juntan más datos para hacer. ¿Sí? Bueno, y no sé si llegaron a ver, pero más abajo de la noticia hay un enlace y está el video que hicieron los nenes, como si estuvieran en un noticiero. No sé si llegaron hasta abajo de todo. Y hacen un pequeño corte donde explican esto que dice el estudio. Creo que durará 2 o 3 minutos de los nenes vestidos como adultos dando la noticia. Bueno, y nada, y alertando sobre esta situación, sobre estas situaciones, ¿sí? Bueno, ¿me siguen? Entonces, lo primero que vamos a ubicar es el organismo de donde lo buscamos y cuál es el tiempo y el espacio en donde está recortado esta investigación. En este caso, es en nuestro país, ¿sí? Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos recortar la población porque
al ser todo el país, es muy grande la población de niños, niñas y adolescentes, podría recortarse a una provincia específica, un municipio, una localidad, un barrio, y entonces ahí yo estoy trabajando de una población que puede ser todo el país o de una población que puede ser una provincia o un municipio. Y al acotar el número de la población, hago que ese número de individuos o de observaciones con los que yo quiero trabajar, al ser más chico me es más fácil manejarlo, ¿sí? Imagínense entonces que tenemos una población acá, que ustedes ya leyeron el concepto del glosario, que sería el país, nuestro país que es Argentina. Esa es la población con la que trabaja este estudio. Y dentro de esa población, ¿con qué individuos vamos a trabajar? ¿Con todas las personas que viven en Argentina? No. Vamos a trabajar con niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Esa es la población que a mí me interesa estudiar. ¿Ven cómo vamos recortando características de la población? Si ustedes se acuerdan, en el texto del glosario dice, creo que lo hablamos la clase pasada también, me van a corregir ustedes, que una población es un conjunto de individuos que comparten características. ¿Cuáles serían las características que comparten? En este caso serían la edad, el sexo, acá tenemos dos tipos, igual ahora muchas veces ya se incluye como una variante más para el sexo y no decir si es femenino o masculino, y se pone otros, y en algunos casos de encuestas se pone que no, que puede uno no contestar, ¿sí? Como que no Profe, quiere dar ese dato. Y eso está muy bueno porque es algo muy novedoso y pasa hace poco tiempo. No sé si alguno se topó con alguna encuesta así o con algún formulario que tuviera esta tercera opción en el sexo. Bueno, también ya hay. profe, una Entonces, consulta. sí, Eso sería la población. ¿Y los elementos o unidades, como para ir encuadrando más, qué sería? en nuestro caso, en este que estamos Sí, trabajando, claro. son los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Y estamos diciendo, agregando este dato que dice el compañero, las características que comparten son, por ejemplo, la edad, la zona geográfica, otra característica que podemos marcar es el sexo, ¿sí? Cada una de estas características se puede convertir en mi investigación en una variable, ¿sí? Una variable, por ejemplo, podría ser el sexo. Y este ejemplo que estamos diciendo de si es femenino, masculino u otra opción, presenta tres modalidades en este caso. ¿Me siguen ahí? Vamos a empezar a hablar un poquito de la clasificación de las variables. Y las variables se dividen y pueden mostrarse en diferentes opciones. Si hablamos del sexo, siempre habíamos trabajado lo que tenía que ver con lo femenino y lo masculino. Quiere decir, en mi población, el recorte que yo hago de personas, de individuos con los que me interesa trabajar, la variable sexo se presenta en dos o tres modalidades. Puede ser femenino, masculino y otras opciones. ¿Sí? Esas tres formas en las que puede aparecer en mi población la variable sexo se llaman modalidades. Si, por ejemplo, en otro estudio, en otra investigación, a mí me interesa trabajar sobre violencia de género y trabajo con mujeres que sufren violencia de género, entonces tengo la variable sexo, la variable violencia, ¿sí? En la variable sexo, al trabajar solo con mujeres, la modalidad es única, porque solo me interesan las mujeres. Ahí, ¿cómo se llama? Al ser una sola modalidad, esa variable en mi estudio, en mi investigación, se presenta como constante, porque es solo un tipo. ¿Se entiende? Igual lo vamos a practicar un montón de veces, ¿sí?
y ustedes van a tener posibilidad de implementarlo en otras. ¿Sí? Y por lo que decía el compañero también, a veces nosotros no trabajamos con individuos específicamente y trabajamos con respuestas. Entonces, las observaciones pasa a ser la unidad de análisis, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me interesa estudiar cuáles son mis calificaciones durante el profesorado de mi cursada en el profesorado de psicología, vieron que nosotros hacemos, con ustedes se reciben, se hace un promedio de todo lo que ustedes fueron rindiendo, de las notas y demás, y ese promedio tiene un puntaje específico y aparte, para cuando ustedes van a trabajar y demás, se da un puntaje extra por el promedio de la carrera que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, ahí yo voy a estar midiendo observaciones, unidades de análisis, ¿sí? Que pertenecen a mis notas de 4 años o 5 años de cursada. Ahí la unidad de análisis, la observación, van a ser las notas parciales o finales que yo he obtenido durante toda la carrera. ¿Se entiende? Entonces, ahí la unidad no es un individuo, no es una persona, sino que es el recorte de las notas que he tenido durante un año. Por ejemplo, el tiempo de reacción de las personas frente a un estímulo, por ejemplo, una prueba de inteligencia, es la observación unidad de análisis y no la persona en sí misma. ¿Se entiende? Entonces lo que yo hago es comparar tiempos de reacción para que se note la diferencia entre cuando es una persona o cuando estoy trabajando con unidades. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Bueno, cuando tengo una población muy grande, lo que se hace en algunos estudios es hacer un recorte. ¿Por qué? Por esto que hablábamos la vez pasada, las personas o muchas observaciones es difícil de manejar precisamente la cantidad. Y lo que nosotros hacemos en estadística es trabajar y siempre o tratar de llegar siempre a la mayor perfección posible, ¿sí? A la división más exacta. Nunca va a ser exacta porque si leyeron el concepto de medición, implica esto, uno pierde algo en esa medición y nunca va a ser representativa exactamente de la realidad y nunca va a ser quizás tan objetiva. Tratamos de que sea así. Entonces, cuando recortamos una muestra de una población que es muy grande, lo que hacemos es tomar una porción inferior de una cantidad de individuos observaciones que sea representativa de esa población. ¿Qué significa que sea representativa? Tiene que guardar las mismas características que comparte mi población original. ¿Sí? Entonces, si yo voy a trabajar con una población más pequeña de niños, niñas y adolescentes, y voy a recortar una muestra, para que mi muestra sea fidedigna y sea confiable y representativa de todo el país, el recorte de la muestra tiene que abarcar niños de todo el país, ¿sí? Por ejemplo, podría tomar 1000 de cada provincia o 500 de diferentes zonas, pero si yo solo tomara de Buenos Aires, de Lamba, de Córdoba y de Mendoza, porque me parece que son las que tienen mayor población, entonces esa muestra estaría mal tomada, no sería representativa de todo el país y no me serviría, digo, cualquier otro organismo o mismo el ministerio u otra institución me podría decir que esa representación, o sea, que esa muestra que yo recorté no es válida porque no abarca a niños de todo el país. ¿Se entiende? El recorte de la muestra es muy importante porque si yo lo hago mal, no me sirve lo que yo hago. Sí, puedo demostrar un montón de cosas, pero no puedo decir que esa muestra va a ser representativa de todo el país, ¿sí? O de lo que yo quiero marcar de mi población. Vamos hasta acá. Profe, por ejemplo, cuando
cuando se dice que tantos niños en el país están bajo la línea de pobreza, que generalmente son las encuestas que hace UNICEF y las entidades que ayudan a la niñez. Claro, esas hacen referencia a todo el país. Porque si yo tengo que tomarlo así como lo leo, por ejemplo, dice 4 de cada 10 niños están bajo la línea de pobreza. Pero quizás esos 4 de cada 10 niños no son representativos en Capital Federal o en la zona de, no sé, Puerto Madero, Palermo, ¿sí? Y sí son más, sí ese dato me parece que refleja más lo que tiene que ver con, no sé, una provincia del norte. ¿Se entiende? Al estar todo junto a la población, el dato representa, en este caso, todo el país. ¿Sí? Yo voy a ver matices diferentes y entonces se hacen estudios científicos de cada una de estas. O sea que tendría que ser como más específico en Claro. cuanto al lugar. Me sirve para trabajar con todo el país. Sí, me sirve. Yo voy más a una zona o más a otra zona, me voy a dar cuenta que es más representativo de un lugar o del otro. ¿Se entiende? Como los datos en general, más los que son de los ministerios y los de los organismos grandes, se tienen que presentar de todo el país. Aparte para que nosotros no perdamos esa mirada. Porque claro, a mí me parece que no puede ser 4 de 10. ¿Sí? Pero sí, es así. ¿Sí? O los índices de desempleo. A veces parecen más bajos de lo que uno puede tener como escucha o como con lo que uno se topa en la realidad a su alrededor, ¿no? Igual que Claro, eso le iba a decir. Uno como que es como todo, uno mira lo que está cerca de sus ojos y no siente que sea tan así, pero cuando escucha las encuestas, es como que es, ¿no? Muy cruel, porque no creemos que sea tan literal, ¿no? Bueno, pero lo que se encarga justamente de la estadística es de ir midiendo unos indicadores que se llaman estadísticos con los cuales se calcula eso para que sea fidedigno. Sí, a veces no es representativo de lo que yo veo en la calle. Por ejemplo, yo puedo pensar que la carne, el asado o tales cortes de carne aumentaron, no sé, un 100% y el índice se me fue la palabra, de inflación se representa en 4,6%. ¿Por qué? Porque toma una serie de observaciones individuales sobre determinados productos, también incluye otras cosas como la escuela, la salud, la vivienda, ¿sí? Todo esto y eso implica y aporta a ese índice, que es un índice estadístico. Es algo que aprendemos a calcular. Y para que sea fidedigna esa medida, tiene que ser siempre sobre los mismos productos, en las mismas zonas, con los mismos indicadores. ¿Sí? Porque si yo solo pienso en tal corte de la carne, quizás me pierdo que, no sé, algo que yo presté atención es que por ahí la lavandina o elementos de uso que ahora nosotros tenemos como más incorporados, más cotidianos, sí bajó más. O uno se encuentra con productos que son más baratos. Y lo mismo que el alcohol en gel. ¿Se acuerdan cuando empezó a pasar todo esto? Una botellita así de 200 salía 800 pesos. Y ahora está Y no se conseguía, y ahora hay a patadas. 50 pesos. Que hay 10.000 alcohol en gel de 10.000 colores en 10.000 formas distintas. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces eso también hace un poco a la modificación de estos índices y a lo que nosotros vemos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, seguimos. Voy a ver el chat porque no sé si me dice en algún lado, me parece que no vi que hubiera mensajes, pero por las dudas. Listo. Sí, bueno, bárbaro. Sigamos un poquito más. Entonces, tenemos el tema de la muestra, de la población, de la institución o los organismos que la realizan, ubicamos el tiempo y el espacio, ¿sí? Y nuestros individuos. Una de las variables que le interesa trabajar a este estudio, ¿cuál es? La violencia. ¿Sí? La violencia que se da. Y ahí recorto la característica.
Digo, yo voy a medir la violencia dentro de esta investigación porque es lo que me interesa medir. Pero cuando yo voy a medir en estadística, tengo que decir específicamente, sí, la estamos grabando la clase. La primera no se grabó. Sigo. Ahora después paramos un ratito y explicamos esas cosas, al final. Entonces, las características las tengo que marcar sobre el concepto de violencia. Digo, ¿qué considero yo violencia? ¿La violencia en qué ámbito? ¿La violencia en qué momento? ¿Sí? Entonces, estoy hablando y fíjense que el mismo recorte les va indicando qué características toma. Y dice, la variable violencia, perdón, de los casos de niños en ASPO, o sea, durante la pandemia y el aislamiento preventivo obligatorio, dentro de los hogares. Ahí ya me dio un montón de datos, de características que tienen que compartir mi población, estos individuos. Este concepto me lo ubica y me dice las características que tiene, o sea, las que yo voy a representar. No me está hablando de la violencia de género, no me está hablando de la violencia entre pares, ¿sí? Me está hablando específicamente de la violencia en el contexto del hogar y por ASPO, ¿sí? O sea, por aislamiento. Podríamos agregar ASPO y DISPO, ¿no? Y es contra niños, niñas y adolescentes. Y lo que tengo que fijar después de las variables, que variables lo vamos a hablar muchísimo más tiempo porque es muy amplio y conlleva una clasificación más específica, y nosotros vamos a ver que variables van a aparecer 10.000, pero ya ubicamos una que es importante para mí en este estudio, ¿sí? Una variable es las características de mi población, las que marco niños, niñas y adolescentes en relación con la violencia. ¿Qué violencia? Tiene que tener estas características. Y aparte agrega después, violencia en el hogar, y aparte dice, y abusos sexuales, si notaron después que se va desglosando más adelante. Y dice también el objetivo, ¿para qué hago este estudio? ¿Qué me interesa saber? ¿Solo me interesa demostrar, presentar el dato? Y esto implicaría que estoy trabajando con una estadística descriptiva. Si yo solo me encargo de medir en cuánto creció el número, si creció, si disminuyó, si aumentó, si se mantiene igual, de llamados o de denuncias por violencia en el hogar y violencia sexual en el hogar contra estos niños, si yo solo presento el dato, estoy hablando de una estadística descriptiva. Si yo hago algo con ese dato, lo analizo, presento algún proyecto para trabajar eso, hago una campaña publicitaria, trabajo con este tema, lo desgloso, lo miro desde un marco teórico, pienso en posibles problemáticas que pueden tener los niños a partir de esto, entonces voy a empezar a utilizar otra estadística, otra rama de la estadística que se llama estadística inferencial, que es donde yo hago algo con esos datos. ¿Se entiende? Siempre que estamos hablando de estadística, vamos a estar trabajando en estadística descriptiva. A veces solo presento datos, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, cuando hablamos de el índice inflacionario, y si yo hago un análisis y algo más con esos datos, y voy a aplicar otros marcos teóricos para hacer ese análisis, entonces estoy hablando de estadística inferencial, ¿sí? Acá, fíjense que el objetivo, y lo dice tal cual, dice, de que las personas adultas se involucren para consultar y pedir información y asistencia al Estado durante ASPO para trabajar con este tema de la violencia. Entonces acá ya me está presentando otra cosa, me está presentando angustias, ansiedades, lo que pasa dentro de una casa, lo que involucra que los papás estén en la casa y los 10 millones de problemas que puede presentar esta situación y tener los nenes en casa porque no van a la escuela, genera un clima que favorece violencia y que exista un aumento de la violencia y de denuncias de violencias por estas cuestiones. Si ustedes prestan atención, dice específicamente qué casos, qué acciones, qué indicadores en lo observable
ellos llaman violencia. Y dice, golpes, zamarreo, gritos, insultos. ¿Se acuerdan que hablamos esto la clase pasada? Como de llegar de un concepto abstracto siempre a algo observable. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a medir en estadística es observable. ¿Sí? Y esto es, si ustedes se acuerdan, lo que trabajaban, y hablamos la vez pasada también, de estas cuestiones de que la psicología, cómo va a ser una ciencia que se puede pasar a trabajar con metodologías que son más de las ciencias naturales, que sí puedo ver cuestiones observables que hacen a los constructos que tienen que ver a la psicología y que naturalmente lo observable va decantando después, cuando yo lo puedo conceptualizar en un marco teórico dentro de determinadas conceptualizaciones, y cuando yo puedo especificar bien a qué me refiero, es donde voy a poder ser más exacta en mi medición. Entonces, por ejemplo, el día de mañana, y digo el día de mañana, el año que viene, cuando estemos trabajando con estos nenes, y yo vaya a hacer una entrevista a los papás, o vaya a hacer una entrevista, o escucha a alguna señorita, o mismo nosotros en equipos de orientación, que un nene dice que el tiempo que estuvo en su casa con sus papás pasaban estas cosas, ¿sí? Y cómo a veces es claro tener que bajarlo a algo observable, porque quizás las mamás y los papás no consideran que gritar, zamarrear, ¿sí? O retar en tono alto es un indicador de violencia, ¿se entiende? Entonces, plantearlo en lo observable a veces, digo, desde abajo para arriba, me lleva a hacer que el otro, el que me está escuchando, el sujeto, que es justamente el objetivo de este estudio, que es que el adulto se dé cuenta de que está pasando esto. Y si el adulto se da cuenta, puede pedir ayuda. Fíjense que el objetivo tiene que ver con eso, tiene que ver con implicar. Y finalmente el videíto este que les decía que hacen los nenes representándose como adultos es, si vos te involucrás, me das la posibilidad a mí de que estoy pidiendo ayuda porque pasa esto. Y por otro lado, ese análisis, creo que es de la estadística más inferencial, tiene que no tener una mirada punitoria o de castigar o de segregar al padre que le pasa eso, sino más bien con esto de llamar la atención, de que el otro preste atención sobre que está pasando esto en mi casa y que lo puedo modificar. Por eso dice pedir ayuda a organismos del Estado. ¿Se entiende? Bueno, paro acá un ratito y me preguntan a ver cómo vamos. Profe, Sí. a mí me genera un poco de duda pensar que si en algún niño, por ejemplo, la violencia está naturalizada, probablemente se le da una encuesta a responder y no responde que hay violencia en su casa. Tal vez, no sé. ¿Se trabaja antes de llegar a la encuesta? Bien, perfecto, me encantó. Lo voy a anotar como dato y vuelvo. Pero díganme más preguntas, así vamos por todas juntas, para responder todas juntas. Si alguno tiene otra duda o más o menos va siguiendo, no. Nada más. Profe, Ah, ay, perdón, ¿querés preguntar vos, Lore? no, rápido. Pregunta. Sí, Mi pregunta. pregunta, sí, mi pregunta es, ¿las encuestas siempre esta por lo menos, está dirigida solamente a los niños y niñas o es que se les hace a los mayores? Eso me quedó. Bien, bien. Sí, ahí vamos. Ya la tengo. Y Correa, ¿qué me quería decir? Un proyecto de ley es una estadística inferencial, entonces, o entra dentro de eso. Me encantó. Bien. Bueno. ¿Alguno más por ahora? Bueno, voy con esta. Cuando nosotros hacemos este desglose de pensar el concepto en qué observable lo veo, tengo la posibilidad de manipularlo. Y en el caso de niños escolarizados, si tengo suerte, porque piensen que también tengo nenes que no están escolarizados, y es un punto que aborda la problemática cuando lo plantea, porque dice un montón de nenes no están escolarizados y justamente lo que presenta la escuela, o sea, los nenes ahora no están yendo a la escuela, quiero decir eso, presencial en el edificio, lo que presenta la escuela es la posibilidad de pedir ayuda directamente, ¿sí? Porque el nene habla y dice, me pasó tal cosa,
con un compañerito, con un profesor, bueno, 10 millones de cosas que se están perdiendo. Entonces, cuando yo tengo la posibilidad de desglosar el concepto, después lo puedo manipular. Entonces, si tengo que hablar con una mamá o con un papá, al yo saber el rango en el cual me manejo dentro de la violencia, y acá le dicen esto de gritos, zamarreo, retos, y hasta vieron que hay un porcentaje de castigo físico severo, ¿sí? Entonces, eso me da la posibilidad de darlo vuelta. Y no ir por el concepto de violencia, sino ir por, en casa durante ASPO pasó tal cosa, y ahí voy específicamente a decir el ejemplo. Gritaste más, retaste más, estabas más exasperado, tenías laburo, no tenías laburo, y después pensar qué cosas produjeron eso. ¿Sí? Al niño estar contenido en la escuela, digo, si yo al nene lo tenía escolarizado de 2019, y si había casos de abuso, de violencia, de un nene que se retrasa, que yo ya sigo la problemática que puede llegar a tener el hogar, entonces puedo ir a testear ese nene más fácilmente y ubicarlo, porque ya lo tengo detectado de antes. Ahora, si un nene que venía bárbaro y en el 2020 empieza a caer, yo ahí sí puedo ver el reflejo bien, bien fijo y bien presente de que el cambio fue durante ASPO y no venía de antes, ¿se entiende? Pero si no tengo el hilo, no, que ese es nuestro trabajo, es el trabajo del equipo de orientación. Hay casos que ya se nos van a presentar en tal escuela, no sé, este nene le falleció el papá, esta familia se quedó sin trabajo, que es en lo que han estado trabajando en las escuelas todo este tiempo. Digo, los equipos de orientación laburan un montón y aparte ustedes saben, después se van a dar cuenta cuando estén más inmersos en el sistema, quizás, o sea, alguno ya está, que no todas las escuelas tienen equipos de orientación, que los equipos de orientación tienen por ahí 2 representantes para 3 escuelas o 4, bueno, nada, y 10 millones de cosas así. Pero bueno, una de las preguntas es esto, si yo conozco el concepto, lo tengo bien delimitado, sé las características en las que se presenta, cuando voy a trabajar con el papá, con la mamá, con la familia, lo planteo desde la observación, digo, desde el nivel 1 y no desde el concepto de violencia, que aparte utilizar el concepto de violencia ya me implica un sesgo en sí mismo. Entonces es más factible que la mamá o el papá o la familia no me conteste que no y me miente. ¿Se entiende? Eso es, y es otra de las preguntas que habían surgido en relación con la entrevista o de la encuesta, antes de plantear una encuesta, una entrevista o un método de medición, que puede ser otro, que vamos a ver otros más adelante, yo lo que tengo que hacer es recortar mi variable y trabajar con el concepto. Porque si no, no voy a poder contar en cuántas veces aparece esa modalidad o ese tipo, ese indicador en mi población o en mi muestra. Antes se recorta todo. Y se piensa 10 millones de veces y se trabaja en equipo y se piensan posibilidades de confusión. Hay que limitar el margen de error, que es de lo que se encarga la estadística. Un concepto lo analizo tanto, lo doy vuelta tanto, le saco todo el jugo, ¿sí? Todo lo observable, todo lo que me puede dar para lo que a mí me sirve en este caso, ¿sí? En esta investigación que a mí me interesa. Cuando yo lo recorto bien, presento. Y presento si me sirve más una entrevista, una encuesta, sirve más que sea presencial, si me sirve más hacerla con la familia, con los padres, con el entorno, ¿sí? Planteo un campo que es el campo de la investigación, que es el campo en el cual yo voy a trabajar, ¿sí? Y después, la otra pregunta que tiene que ver con los proyectos de ley, cuando una ley va a ser presentada, antes se trabajó muchísimo con eso, digo, los senadores, los diputados, toda esta gente que labura para nosotros, tiene equipos, y nosotros siempre nos enteramos que tienen 7 personas alrededor de ellos y que cobran un fangote de guita. Bueno, se supone que esa gente labura, ¿y cómo labura? Va al campo, o sea, va a un ámbito donde detecta
necesitamos tal cosa, o la población dice tal cosa, o en mi zona, que es, no sé, una zona rural de, no sé, de Mendoza, de San Luis, allí la población necesita o requiere o falta tal cosa o serviría tal otra cosa. Y eso se basa en lo observable, que es el nivel 1. Después eso se conceptualiza y se presenta en un nivel más abstracto que conlleva conceptualizaciones teóricas que son vistas desde diferentes marcos específicos de cada zona, para cada población, para estos individuos, y se presenta como un proyecto de ley. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que para que salga, ¿se acuerdan de cuando se incorporó los derechos del niño en la Constitución y demás? Para eso hubo todo un laburo previo, hay un montón de organismos que trabajaron en eso, ¿sí? Lo mismo ahora, se supone que hay un montón de investigaciones en relación a qué va a pasar con los nenes el año que viene en la escuela. Y están trabajando equipos de médicos, de pediatras, de asistentes y trabajadores sociales, de psicólogos, de psicopedagogas. ¿Para qué? Para reformular todo el trabajo que nosotros como docentes hicimos. Digo, a mí me hicieron recortar mi programa para ustedes en tanto fue cambiando esto. Imagínense que eso, hacerlo en la primaria y en el nivel inicial, tiene un impacto que va a ser diferente. ¿Se entiende? Y es como algo que todo esto se supone que todos estamos trabajando, cada uno en su área, en relación con esto. Y hay una mirada que es un aporte que se está trabajando hace 3 años en algunas de nuestras carreras. Algunas de nuestras carreras son muy viejas, geografía, historia, filosofía. La nuestra, psicología, es la más nueva de las carreras del instituto. Y después tenemos lengua, matemática. Bueno, lengua, matemática e inglés son carreras que cambiaron los programas después de muchísimos años y se cambió, creo que en el 2017, lo que nosotros tenemos como programa base de la estructura de la carrera. Y los nuevos programas implican otras formas de trabajo, no son materias como estudiar filosofía y el origen de la filosofía. Digo, también tienen esos recortes, pero también apuntan a un trabajo del docente que se tiene que formar con una mirada más amplia. Si bien es algo que venimos trabajando hace 20 años, en relación a la inclusión y a cómo incorporar un montón de cosas, nunca se trabajó en que eso era una mirada que teníamos que formar en este momento, cuando ustedes están estudiando para ser profesores, y no incorporarla una vez que uno ya está trabajando. Entonces, me parece que algunas de esas cosas sí se incluyeron, hay que ver si después todos estamos preparados para formar en ese sentido. Y obvio que esto va a tardar 10 años más en hacerse así como algo. Pero bueno, se supone que los cambios grandes empiezan por algún lugar en algún momento. ¿Sí? Bueno, me parece que respondí más o menos todas las preguntas que estaban hasta acá. ¿Sí? Sí, sí, profe. Hablamos un poco, bien. Hablamos un poco de estadística, de los dos tipos, un poco de variables, de población, de muestra, un poquito de medición. Vamos de a poco incorporando un poco más. Ay, estoy seca de conceptos hoy. Bueno, también ustedes tienen allí la clasificación de las variables, ¿sí? Que es como el tema más, es el más importante y es un poco el que nos podemos perder. Yo les voy a subir igualmente unos videitos que tengo haciendo clasificación de variables y vamos a hacer una pequeña práctica, ¿sí? Que va a ser una práctica controlada, así que no va a tener puntaje ni nada de eso. Lo importante es que nos pongamos más más rápidos en esto de detectar qué tipo de variable y demás, ¿sí? Ustedes van a ver ahí que hay 2 grandes grupos de variables, algunas que son cuantitativas y otras que son cualitativas, ¿sí? Las cualitativas implican una característica que no es llevada a un número, ¿sí? No es cuantificable. Una característica de este tipo, ¿cuál podría ser? El municipio donde nacimos, el lugar de residencia,
el sexo, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que yo viva en San Miguel no me da más puntos. Bueno, sí, en el listado sí me da más puntos. Bueno, pero en general no me da más, no tiene un puntaje extra que si el que vive en Moreno, el que vive en Hurlingham, ¿sí? Bueno, y esto justo que se me cruzó en la cabeza también me sirve para explicar esto. Hay variables que van a tener una clasificación en un contexto, pero que en otro contexto me sirve que tengan otro tipo de clasificación y medirlas de otra manera, ¿sí? Voy primero con lo fácil. Tengo entonces variables cualitativas y variables cuantitativas. Las cuantitativas son las que puedo representar con un valor numérico. La edad, el tiempo, la temperatura, ¿cómo se llama? La estatura, el parcial, la nota que me saqué. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, no tenemos la variable en relación a los parciales, las notas parciales de la cursada, no lo tenemos cuantitativo, lo tenemos cualitativo. ¿Se acuerdan que hicimos el año pasado que poníamos si ya estaba aprobado, si el trayecto formativo estaba aprobado o si quedaba pendiente de aprobación? Y ese pendiente de aprobación implicaba que trabajaran un par de meses más desde diciembre hasta abril. ¿Se acuerdan? Bueno, pero cuando íbamos a dar el final, sí teníamos algo cuantitativo, porque en el final les teníamos que poner nota. ¿Sí? Bueno, este año vamos como por el mismo camino. La primera evaluación, la evaluación que nos va a indicar si quedamos regulares o no, va a ser cualitativa. Nosotros en el profesorado, y ustedes lo van a estudiar, no sé si ya lo habrán estudiado o no, tenemos distintas formas, nos formamos en diferentes maneras de evaluar. La evaluación nunca tiene que ser algo numérico nada más. Lo que pasa es que estamos tan así prácticos de utilizar evaluación numérica que en el contexto en el que estamos tenemos que recurrir a las otras cosas que nosotros estudiamos en algún momento, pero nosotros también estudiamos cómo evaluar, ¿sí? Sin depender de un número. Y evaluamos otras cuestiones, ¿no? Que es el vocabulario, la precisión, la asistencia, el intento, ¿sí? El error y el corregir ese error, el trabajar en equipo, el aportar ideas, qué sé yo, el preguntar. Preguntar implica un trabajo sobre eso que estamos analizando, ¿no? A veces formular una pregunta es más difícil que contestarla. Bueno, entonces ahí tenemos Profe, como una manera de ver cuál involucrado está el alumno con la materia, como para evaluar el proceso, ¿no? Sí, y aparte para saber si pudo comprender y en qué nivel está en esa comprensión, digamos, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos ejemplos de variables cualitativas y cuantitativas. Después, cada una de esas tiene una clasificación extra que es más grande. Y tenemos algo intermedio, que son las cuasi. ¿Sí? Las cuasi cuantitativas se miden en un nivel que ordena, pero no le da un valor. Entonces, un valor numérico. Si yo algo lo mido en relación a bajo, medio o alto, estoy en el nivel cuasi cuantitativo, cuasi cualitativo, se menciona a veces. Entonces tengo, por ejemplo, el nivel de ansiedad. El nivel de ansiedad lo puedo medir como bajo, medio, alto. O si ustedes prestan atención en nuestro ejemplo, en algunos momentos dice que las llamadas por denuncia de violencia contra niños, niñas y adolescentes aumentó tanto por ciento. Y en algunos momentos solo dice aumentó. Cuando dice aumentó, solo me está explicando este rango en el cual puedo medir que algo o creció o decreció. ¿Me marca una diferencia? Sí.
¿Es un tipo de medición? Sí, pero no es una medición cuantitativa específica. En los momentos donde dice 20%, 15%, 13%, eso sí es cuantitativo. Pero ahí hay una representación de una variable que en un momento puede ser cuasi y que en otro momento es cuantitativa. A veces, por ejemplo, la variable inteligencia podría influir en un estudio o una investigación. Entonces, la variable inteligencia podría servirme con un número, coeficiente intelectual medido, inteligencia 96, por ejemplo. Y a veces no, me sirve medirlo en una escala baja, media, alta. Y ubicarla en un rango sin específicamente decir en qué número, ¿sí? Porque a veces los números, más que nada con el tema de la inteligencia, no me representan específicamente, pero en algunos estudios sí. Y ahí alguien preguntó algo que no entendí, algo de la fiebre, ¿puede ser? También puede ser, por ejemplo, cuando hablan de fiebre por colores. Sí, bien, lo ubican en determinado rango, bien. Bueno, niveles de agresión también puede presentarse como bajo, medio, alto. ¿Sí? Profe, Sí, siempre lo que es cuasi es bajo, medio y alto en esas mediciones. sí. Ok. Entonces tenemos hasta acá 3 tipos. Quali, quasi y quanti. Esa es con la que nosotros nos vamos a manejar, porque hay distintos tipos después, porque algunos grupos solo clasifican en quali o quanti. Nosotros vamos a utilizar el quasi, ¿sí? Que es este nivel intermedio. Es un nivel ordinal, y ya estoy agregando otra clasificación que se anuda a esto de la medición. Es ordinal, ¿por qué? Porque ordena, mide y ordena, pero no da un valor numérico, no lo cuantifica. ¿Sí? Por ejemplo, mismo la temperatura. A veces puedo decir baja, media, alta, y a veces digo 19 grados, 25 grados, 3 grados bajo cero. ¿Sí? Pero depende de para qué me sirve esa variable. Si me sirve, si en mi estudio es una variable central o si es una variable accesoria. A veces el sexo no es tan importante, digo, no me importa distinguir si es mujer u hombre, me importa saber el ingreso que tiene en la casa. ¿Se entiende? Y no quién aporta más. ¿Sí? Bueno, quizás en esa, en el ingreso que tiene un hogar, sí me influya más el nivel intelectual. Como saber si las personas que trabajan en ese hogar tienen un nivel secundario, tienen un nivel terciario, cuál es la inteligencia que poseen, y hay variables que me va a servir cuantificar y hay variables que me van a servir en un nivel cuasi. ¿Sí? Profe, y en el caso este del que estábamos hablando de que dejó de ejemplo también, ahí me sirve saber si son los niños varones o mujeres, si son más mujeres, por qué, bueno, ahí sí sirve la diferencia de variable. Cuando habla específicamente, vieron que divide, dice en una parte, el 70% de los hogares de niños y niñas ha habido aumento de la violencia, en algún rango, pero ha habido aumento, aunque sea de gritos, por ejemplo. Y dice que esto tiene que ver con los métodos de crianza. Y dentro de ese 70% en el cual ha aumentado, hay un 40% que usa una violencia física y dentro de ese 40% hay un 10% que usa un castigo físico severo. ¿Sí? ¿Qué es un castigo físico severo? Y ahí es donde hay que especificar para poder registrarlo. ¿Sí? No es un zamarreo. Es ya cuando estamos frente a un golpe, en las casas donde les pegan con un látigo, ¿sí? Donde, no se los cachetean, donde les pegan chirlos. Eso, a eso se refiere. Todo eso tiene que estar bien delimitado de antes. ¿Se entiende? Bueno.
¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, fíjense, agrego un poquito más y ya los dejo libres, porque Gastón nos va a matar y yo tengo otra clase también. Igual vamos a seguir trabajando en el Classroom. Después fíjense que tienen las llamadas al 137, que es el número de la violencia, y ese es un indicador importante porque es el que me registra la medición. Ahora, ¿es el único posible? No, porque hay un montón de casos donde no se llama, ¿sí? Por eso es que en el objetivo final de la investigación es hacer que más adultos se involucren, y por eso llama la atención sobre familia extensa, tíos, parientes, primos, hermanos que no viven en esa casa, y también sobre vecinos u amigos. Y dice, si vos conocés un hogar, ¿sí? No dice, si vos sos mamá o papá. Dice, si vos conocés un hogar, te tenés que involucrar donde pase esto. ¿Se entiende? Y ahí es donde yo veo el objetivo Claro. final, que hay una mezcla de las dos estadísticas de las que hablamos, por ejemplo. Hay una descriptiva, pero también hay una inferencial que apela a que el adulto se dé cuenta y preste atención a esto, ¿sí? Porque generalmente cuando pasan estos casos, el que llama es el vecino, no, nunca, es raro que sea la propia familia. ¿Sí? Sí, sí. Y más cuando está en estados como que recién nace y, por ejemplo, aparece en ASPO, entonces uno supone que es por otra cosa. Pero fíjense que no es en un tono punitivo lo que íbamos antes, es pedí ayuda si pasa esto. ¿Por qué? Porque es algo que se puede frenar también. Es algo en lo que se trabaja. Porque fíjense siempre en el contexto en el que estamos. Es en ASPO, puede ser que esto pase en hogares donde no pasaba. ¿En cuántos hogares? En más del 70%. ¿Sí? Es un cálculo. Sí, puede ser que sean más o puede ser que sean menos finalmente. Pero es un número que a nosotros nos tiene como que choquear o llamar la atención para que prestemos allí y podamos mirar más y ver qué es lo que está pasando. La cantidad de llamados es un dato sobre la cantidad de casas. Bien, sí, porque fíjense que dice que es la violencia. Bueno, ahí es donde dice la línea 137, mide en relación con el 2019 y 2020 el aumento de casos. Sobre los hogares, ¿vieron cómo funciona el 911? El 911 es un sistema que va marcando, va delimitando las llamadas, ubicándolas. Las ubica, por ejemplo, violencia de género, delitos en la calle, bueno, todo eso. Pero también es un número, es un sistema que ubica por hogar y no por llamado. ¿Qué quiere decir? Si en una cuadra hay violencia o varios vecinos llamaron porque escuchan ruidos de gritos y todo esto en una casa, se cuenta como ese individuo, esa observación. El llamado va para, por más que llamen 3 vecinos y que justo alguien que está dentro de la casa también pudo llamar. Se toma como una unidad de análisis. Viene esa pregunta, ¿sí? Porque ya el mismo sistema del 911 trabaja así. Y es más, cuando más llaman, vieron cuando hay un accidente en la calle o cuando hay un robo, lo que sea, se le da más bola a ese que registra, a esa unidad que registra más llamados. Porque obviamente no hay patrulleros que vayan para los, no sé, 3 casos que hay. Entonces, ellos también tienen un sistema tipificado donde se responde primero a violencia intrafamiliar que un robo en un negocio. Entonces, la policía va primero a los casos de violencia o de llamados porque en una casa hay ruidos de tal tipo. ¿Sí? Bueno. Hoy dejamos acá. Piensan preguntas, hacen análisis. Yo voy a colgar una mini tarea, ¿sí? No todavía la que hablamos de que ustedes recorten una investigación, sino mini tarea sobre este enlace, ¿sí? Y ustedes ponen otras cosas que se les hayan ocurrido. ¿Sí? Bueno, el viernes que viene nos vemos más temprano, trabajamos un poquito más y cualquier cosa los largo antes.
Gracias, gracias, profe. Bueno, Cuando enganchan la grabación, acuérdense que ahí mismo podemos hacer preguntas y contestamos. ¿Sí? Bueno, gracias, disculpen que llegue tarde. listo, profe, muchas gracias.